El domo fue construido con exquisitas proporciones, ya que medía exactamente la mitad que el resto del edificio. Los constructores utilizaron hormigón duro y bloques de toba para el primer nivel. El siguiente estaba construido con ladrillos de toba más ligeros que los del primer nivel. El primer anillo del domo estaba construido con hormigón, pero según se iba elevando, el grosor del hormigón se volvía más fino y se le añadían aún más bloques de toba. La parte superior era la más ligera y estaba construida con piedra pómez. Sin estas reducciones de peso, las tensiones internas del domo se hubieran visto aumentadas hasta un 80%. Oculto dentro de las paredes había un complejo sistema de arcos diseñados para reducir el peso y dirigir la presión hacia abajo, hacia los pilares de apoyo. Y para reducir aún más el peso del domo, el arquitecto cortó grandes paneles del mismo. Esta última adición, además de servir un propósito estructural, también cumplía una función estética. Estas perforaciones del domo estaban doradas y todo esto tendría el aspecto de una gran bóveda de oro. El domo se construyó utilizando un esqueleto independiente de madera. Este esqueleto determinó la forma de las perforaciones y los moldes. Y por encima de todo estaba el ojo, una apertura circular de 10 metros de diámetro que abría una ventana a los cielos. Se trataba de una adición muy ingeniosa, ya que ayudaba a restar presión en la parte más frágil del diseño, y ha sido clave para la supervivencia de la construcción. El nombre del arquitecto responsable del revolucionario diseño del Panteón aún sigue siendo un misterio. No sabemos si fue Apolodoro o el propio emperador. El historiador Casio Dio cuenta una historia sobre Apolodoro y Adriano. En esta historia, Adriano le mostraba alguno de sus diseños a Apolodoro, quien los criticó despiadadamente y, según Dio, Adriano ordenó que lo ejecutaran. Si la historia es cierta, Apolodoro jamás pudo contemplar el fin de la construcción del Panteón. Pero el enigma más misterioso del Panteón no es el nombre de su arquitecto o las características especiales de su domo, sino su fachada. La altura de las columnas sigue una lógica misteriosa. El pórtico parece ser demasiado corto. Una de las razones por la que esto pueda ser axial es porque Adriano quería que las columnas se construyeran de granito egipcio. Se trataba de un material muy caro de extraer y transportar hasta Roma, pero que dotaría al conjunto de una exquisitez incomparable. Las columnas necesitaban medir 16 metros, pero para tallar semejante proporción se necesitaría demasiado tiempo, un tiempo que el impaciente Adriano no estaba dispuesto a conceder, pero tampoco podía comprometer la grandiosidad de su construcción utilizando simple mármol. Finalmente, parece ser que Adriano rompió las leyes de la proporción para instalar columnas de granito de 14 metros de altura. Puede que el diseño de su fachada sea un enigma para nosotros, pero el Panteón sigue siendo un referente inamovible dentro de la historia de la arquitectura. La última de las 7 maravillas de Roma es probablemente el edificio más infame de la historia, el Coliseo. Sus bellos muros escondían terribles escenas de combate, sangre y muerte. Era el anfiteatro romano más grande y más famoso de todos los tiempos. Con 16 pisos de altura, el Coliseo era capaz de albergar hasta 80.000 espectadores. Era un escenario inigualado y también una catedral de la muerte. Los primeros planes para la construcción del Coliseo se esbozaron poco después de la muerte de Nerón. El reinado de terror de este último había dejado la moral pública tan maltrecha que Vespasiano se vio obligado a construir algo excepcional para ganarse la confianza del pueblo. Vespasiano era una especie de anomalía entre los emperadores romanos. Era una persona sobria, trabajadora y honesta, cualidades por las que le apreciaban los romanos. En el año 70 después de Cristo, los ingenieros de Vespasiano drenaron el lago privado de Nerón para asentar las fundaciones del mayor anfiteatro de Roma. El diseño ovalado contaba con un escenario central y terrazas altas concebidas para la óptima visualización de los juegos. Por dentro había todo un laberinto de túneles abovedados. El Coliseo contaba con 76 entradas para que las multitudes acudieran en masa a presenciar los espectáculos.
La estructura del edificio se apoyaba sobre una serie de pilares entreconectados por arcos y cámaras. Las cámaras hacen que el techo, como este que tengo encima de mí, tuviera una forma abovedada. Este está compuesto de hormigón romano, emplazado sobre un esqueleto de madera. Y los arcos, como este, estaban fabricados con bloques de piedra. Los arcos y las bóvedas en conjunto forman un espacio público en el que las personas pueden entremezclarse y socializar. Y los arcos dotan al Coliseo de una apariencia exterior tremendamente distinta. Los 3 primeros pisos tenían arcos en el exterior, mientras el cuarto y el quinto, muros sólidos de hormigón rematados con ladrillo. La fachada de 50 metros se levantó muy rápidamente gracias a las técnicas de construcción empleadas. Todas las piedras fueron fijadas en su lugar gracias a la ayuda de más de 300 toneladas de abrazaderas de hierro. Los tamaños homogeneizados de ladrillo y las nuevas mezclas de hormigón optimizaron la eficacia de la construcción hasta niveles previamente inimaginables. Vespasiano no podía permitirse perder más tiempo. Tenía prisa por ganarse la simpatía del pueblo antes de que la vejez pudiera con él. El Coliseo era su gran esperanza. Ya que era emperador, se quedaría con los mejores asientos. A su lado se pondrían los senadores, en la fila de arriba los nobles, por encima de estos los soldados y los ciudadanos, y por encima de ellos los esclavos. Y los peores sitios de todos, en la parte más alta del Coliseo, eran para las mujeres. El Coliseo era como un microcosmos en la sociedad romana, y al contemplarlo recibías una impresión gráfica de cómo era la sociedad y jerarquía romana. En la parte de arriba había un gigantesco toldo que protegía a los espectadores del sol, con más de 1000 marineros trabajando en conjunto para el mantenimiento de sus velas. Lo más sorprendente de todo es que este gran edificio, probablemente el mayor proyecto de construcción y sin duda alguna el más complejo de la antigüedad, fue construido en menos de 5 años. Pero a pesar de la velocidad con la que fue construido, Vespasiano no viviría lo suficiente para ver el Coliseo acabado. Murió antes de que se completara su sueño. Su hijo, Tito, inauguraría oficialmente el escenario más sangriento de la tierra. Durante 100 días seguidos deleitó al público romano con matanzas de bestias, ejecuciones de hombres, mujeres y niños y luchas de gladiadores. Esta matanza masiva se hizo posible gracias a un elaborado sistema de ingeniería. Oculto por debajo del Coliseo, existía un laberinto de túneles que servían para transportar la escenografía y deshacerse de los cuerpos caídos. Había 32 jaulas para animales, colmadas de leones, tigres, elefantes y cocodrilos. Pero con solo girar un mecanismo, las puertas de las jaulas podían abrirse en un instante y las bestias corrían dominadas por el pánico y la confusión hacia el exterior. Se podían llegar a sacrificar más de 5000 animales al día. De hecho, esta matanza indiscriminada redujo algunas especies a la extinción. Era una matanza a gran escala y para que funcionase tenía que seguir un orden muy preciso. Se cuenta que el emperador Claudio tiró a sus escenógrafos y a los técnicos a los leones porque se había producido un fallo en la maquinaria que había arruinado un espectáculo. Las ejecuciones eran especialmente populares. Allí se torturaba hasta la muerte a cristianos, judíos, criminales y esclavos con el fin de proporcionar un gran espectáculo. La verdad es que su tolerancia para ver a humanos y animales sufriendo, sin sentir ninguna necesidad de protestar por ello, era muy distinta a la nuestra. Sabemos que, por ejemplo, obligaban a mujeres a copular con toros o burros antes de finalmente matarlas. Pero el mayor espectáculo siempre eran las luchas de gladiadores. Muchos de ellos eran prisioneros de guerra, provenientes de tribus conquistadas como los samnitas, los tracios y los galos. Poco después de la inauguración del Coliseo, en sus proximidades se abrieron las puertas de una escuela de gladiadores. En poco tiempo ya había más de 2000 gladiadores entrenados, dispuestos para luchar por sus vidas. Una de las estrategias favoritas de los romanos para aportar diversidad a las luchas de gladiadores consistía en hacer que estos adoptaran el rol de personajes célebres. Podías presenciar una lucha entre Aquiles y Héctor, o, por ejemplo, Hércules luchando contra alguno de sus enemigos. Las luchas eran hasta la muerte, pero a pesar de ello seguían patrones puramente teatrales. Si sobrevivían el tiempo suficiente para cumplir sus contratos, los gladiadores se convertían en hombres libres. El Coliseo convirtió a algunos gladiadores en auténticos héroes.
Algunos recibirían una segunda oportunidad, mientras que otros morirían dentro de sus muros. Sus cuerpos eran retirados de la arena al final de cada combate. Nada menos que 42 emperadores se beneficiarían de la obra de Vespasiano. El Coliseo era un edificio diseñado para mantener al pueblo feliz, y consiguió su cometido, pero a un alto precio. Más de 700.000 almas morirían dentro de sus muros. El Coliseo aún sigue en pie como la obra maestra arquitectónica que es, un legado que ha eclipsado su terrible y sangrienta historia. Las 7 maravillas de Roma eran creaciones excepcionales, obras de arquitectura e ingeniería que no conocerían igual hasta más de 1000 años más tarde. La audacia de sus diseños aún plantea un reto para nuestros arquitectos modernos, quienes siguen buscando nuevas maneras de resolver problemas y desarrollar ideas, tal y como hicieron en su día los romanos, y construir para el futuro.